Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo me les ha ido? Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Luis Enrique. Es un gusto saludarlo. Buenas noches, profe. Igualmente, buenas noches, Iván. Bueno, estamos los mismos de siempre. Poquitos, pero bueno, ahí estamos los de siempre. Buenas noches, Nicole. Bueno, mm, la clase pasada habíamos empezado a hablar de los mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Sí, señor. Y habíamos, digamos, hablado de manera muy general sobre ellos. Habíamos mencionado pues que son herramientas establecidas allí en la Constitución de 1991, que lo que pretendían era incentivar la democracia participativa, ¿cierto? Y la democracia participativa directa, todos los ciudadanos colombianos, ¿no? Y que pues a través de estos mecanismos básicamente podemos todos los ciudadanos colombianos formar parte en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas comunes, ¿no? Y que también a través de ellos podemos pues ejercer control y ponerle límites a los poderes. Y hablábamos pues que esto incluye a los poderes locales, regionales y nacionales, ¿no? Y que estos mecanismos de participación ciudadana habían quedado consagrados allí en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, posteriormente pues fueron regulados mediante una ley estatutaria, que es la ley 1757 del año 2015, la cual, digamos, reglamentó el uso y requisitos y aplicación de cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, la clase pasada, pues habíamos mencionado de manera muy general y habíamos, digamos, explicado para qué servía cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hablamos allí del voto, hablamos del plebiscito, hablamos del referendo, de la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y normativa, y la revocatoria del mandato. Habíamos dicho de manera muy general para qué servía cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces hoy vamos a profundizar un poquito más y vamos a mirar entrar a mirar, digamos, la parte procedimental, la parte práctica, es decir, para que en el momento en que ustedes quieran eh, promover alguno de estos mecanismos de participación ciudadana puedan acudir ante las autoridades correspondientes, solicitar los formularios correspondientes, diligenciarlos, bueno, recolectar los apoyos, las firmas. Una vez recolectadas las firmas, pues se entrega, cuánto tiempo hay, todo este procedimiento, ¿no? Todo lo que hay que hacer para poderse llevar a la práctica un mecanismo de participación ciudadana. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hoy mirando esa parte general y procedimental. ¿Listo? Pero pues lo vamos a explicar de una manera muy sencilla para que ustedes no se compliquen y no se enreden y lo entiendan de manera muy sencilla. Bueno, también habíamos dicho en la clase anterior que hay unos mecanismos que solo pueden ser activados por la ciudadanía, ¿cierto? Otros que pueden ser activados por el gobierno, como el plebiscito, y otros que pueden ser activados tanto por el gobierno como por los ciudadanos, ¿cierto? Entonces hablábamos del referendo, de la consulta popular, de la iniciativa eh, popular, de la iniciativa legislativa o normativa, ¿listo? Entonces también habíamos hablado un poquito, habíamos alcanzado a hablar del voto, ¿cierto? Hemos dicho que pues el voto es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia, a través del cual pues elegimos candidatos a cargos de elección popular, ¿cierto? Como a concejales, diputados, alcaldes, gobernadores,
senadores, representantes a la Cámara y presidente, y miembros de juntas administradoras locales, ¿cierto? A través del voto. Pero decíamos que también a través del voto participábamos activamente en los otros mecanismos de participación ciudadana. Pues es un mecanismo de participación ciudadana independiente, pero a la vez es un mecanismo de participación ciudadana que se subsume en otros mecanismos de participación ciudadana y que sin él los otros no pueden ejecutarse, ¿cierto? Entonces es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia. Habíamos dicho que al votar pues tenemos una gran responsabilidad con nuestra sociedad a nivel local, a nivel municipal, departamental, a nivel nacional, y que si nosotros no le prestamos atención, no le damos importancia al voto, pues estamos dejando que los corruptos o que unos pocos, muy pocos, decidan los rumbos y el destino de nuestros territorios, ¿no? Entonces es importante, decíamos, informarse de los programas de gobierno de cada candidato, de la hoja de vida de ese candidato, de su perfil profesional, de su historia académica o laboral, tratar de escuchar sus propuestas, leer su programa de gobierno, bueno, todo esto, ¿no? Ustedes saben que cuando un alcalde, un gobernador se inscribe su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe inscribir también su programa de gobierno, ¿cierto? Y su programa de gobierno es digamos, sus promesas, todo lo que él piensa y le propone al municipio o al departamento hacer en los 4 años de su mandato, ¿cierto? Y ese plan de gobierno pues lo obliga a cumplirlo, a ejecutarlo, y este pues se va a ver reflejado en los planes de desarrollo municipal o departamental o distrital, ¿cierto? Y que habíamos dicho que incluso en ese mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria del mandato, tomábamos como base ese programa de gobierno. Si después de un año veíamos que el alcalde o ese gobernador no estaba dando cumplimiento a lo que prometió en campaña, a su programa de gobierno, podíamos iniciarle el mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria del mandato, ¿cierto? Pero bueno, sobre él vamos a hablar más adelante y miraremos sus requisitos en particular. Entonces, lo importante que es el voto, ¿cierto? Importantísimo hacer conciencia de eso, no vender el voto, habíamos dicho, votar a conciencia, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar esto a punta de preguntas y respuestas, ¿cierto? Vamos a trabajar a punta de preguntas y respuestas. Entonces, aquí, bueno, digamos que uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo puedo iniciar el mecanismo de participación, cualquier mecanismo de participación ciudadana? ¿Cómo puedo activarlo? ¿Cómo iniciamos un mecanismo de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces, para ello, pues lo primero que tenemos que hacer, ojo, si vamos a activar cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, como vimos, de manera muy general, consulta popular, referendo, revocatoria del mandato, cabildo abierto, iniciativa legislativa o normativa, ¿cierto? Tenemos que, primero que todo, acudir. Bueno, primero que todo debe haber un comité promotor, ¿cierto? O un ciudadano que tenga la iniciativa. Un ciudadano o un grupo de ciudadanos. Cuando es un grupo de ciudadanos, ese grupo de ciudadanos donde nace la iniciativa, la idea de promover ese mecanismo de participación ciudadana, ¿cierto? Como por ejemplo una consulta popular o una revocatoria del mandato o un cabildo abierto. Entonces, ese grupo de personas o ese ciudadano que van a ser los promotores del mecanismo de participación ciudadana, es decir, quienes van a contagiar a las demás personas para que activen ese mecanismo de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces, o ese ciudadano o ese grupo de personas promotoras se deben acercar, ojo,
a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y a cuál nos acercamos? ¿A la Registraduría Departamental, a la Delegada Municipal o a la Registraduría Nacional? Entonces ahí la respuesta, perdón, depende del alcance del mecanismo de participación ciudadana que vamos a activar, ¿cierto? Que si nosotros vamos a activar un mecanismo de participación ciudadana que tiene un alcance municipal, pues debemos acudir ante la registraduría municipal del Estado Civil, del municipio donde vamos a activar el mecanismo de participación ciudadana, si solo va a tener alcance municipal o local, ¿cierto? Pero si va a tener alcance departamental, por ejemplo, vamos a iniciar una revocatoria del mandato para revocarle el mandato, el poder que le dimos al gobernador. Entonces ya no nos sirve acudir ante la Registraduría Nacional, ante la Registraduría Municipal del Estado Civil, sino que tenemos que acudir ante la Registraduría Departamental, ¿cierto? Porque es la competente, digamos, de acuerdo a la jurisdicción, que sería el departamento. Y si vamos a activar un mecanismo de participación ciudadana, como por ejemplo una iniciativa legislativa, que es presentar un proyecto de ley al Congreso o un proyecto de acto legislativo al Congreso, ¿cierto? Como tiene alcance nacional esa ley o ese acto legislativo, recuerden que las leyes son de aplicación en todo el territorio nacional, y pues los actos legislativos, al modificar la Constitución política también, pues tienen un alcance nacional. Como va a tener un alcance nacional, entonces debemos acudir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿sí? Entonces, esa es digamos, la primera pregunta que nos debemos plantear. ¿Ante qué autoridad y qué jurisdicción debemos acudir? ¿Cierto? Entonces, depende del alcance del mecanismo de participación ciudadana. ¿Mm? Bueno, entonces acudimos aquí a la Registraduría del Estado Civil, bien sea nacional, departamental o municipal. ¿A qué acudimos allá? Pues allá vamos a acudir a solicitar un formulario que se llama el formulario MPFT08. MPFT08, así se llama el formulario. Es un formulario que está diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿cierto? También ese formulario se puede solicitar de manera presencial en las oficinas de la registraduría, ¿cierto? Pero también se puede descargar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La podemos descargar en la página web, lo podemos descargar en la página web o podemos ir allí y solicitarlo de manera personal. ¿Listo? Eso es lo primero, solicitar ese formulario, el MPFT08. El formulario inicial que nos lo van a entregar allí en la registraduría, en las oficinas de la registraduría del Estado Civil o en la página web, cualquiera de los dos. Ahora, pregunta, ¿se requiere hacer algún pago para poder solicitar ese formulario o para poder activar un mecanismo de participación ciudadana? ¿Se requiere algún pago? La respuesta es no. No, los mecanismos de participación ciudadana no tienen ningún costo. No tienen costo, son gratuitos, ¿cierto? Son mecanismos de participación ciudadana y son gratuitos. Es decir, no hay barreras económicas para que la ciudadanía pueda acceder a los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, listo. Entonces acudimos allí a la registraduría, dependiendo la circunscripción, ¿cierto? O el ámbito de alcance del mecanismo de participación del cual vamos a hacer uso, que pretendemos activar, ¿cierto? Y solicitamos el formulario. Ese formulario debemos diligenciarlo. Entonces allí, al diligenciarlo, pues van a haber un poco de ítems, ¿cierto? Donde nos van a preguntar qué tipo de mecanismo vamos a activar o vamos a solicitar, ¿cierto? Y dependiendo también el tipo de mecanismo, nos van a hacer llenar unos espacios, sí, unas preguntas, y dependiendo del tipo, ¿no? Porque habrán otros en el que no. Por ejemplo, para la consulta popular allí vamos a encontrar un espacio que dice
¿cuál va a ser la pregunta que se va a formular a la ciudadanía en esa consulta popular? Entonces a uno le toca redactar la pregunta, ya tener, a la hora de diligenciar el formulario, uno debe redactar la pregunta y ponerla allí, ¿cierto? Pero si vamos a presentar, por ejemplo, vamos a solicitar un cabildo abierto, pues no necesitamos poner ninguna pregunta, ¿cierto? O si vamos a adelantar, por ejemplo, una revocatoria del mandato, pues tampoco, o lo mismo una iniciativa legislativa o normativa, tampoco, ¿cierto? Entonces, digamos que ese formulario allí viene determinado viene, digamos, muy general, pero dependiendo del mecanismo de participación ciudadana, asimismo debemos diligenciar los espacios. Hay un espacio allí donde se nos pregunta que quiénes son el comité promotor, ¿cierto? Los miembros o integrantes del comité promotor. Entonces, cuando nos hablan de comité promotor, la ley 1757 de 2015 nos ha dicho que el comité promotor debe estar integrado mínimo por 3 personas y máximo por 9 personas, ¿cierto? El comité promotor, mínimo 3 personas, máximo 9 personas. Y en el formulario, pues debemos también poner los nombres, cédula, domicilio de cada uno de los integrantes del comité promotor, ¿cierto? Si es un ciudadano solito el que lo va a activar, lo va a solicitar, ¿cierto? Entonces los datos solo del ciudadano que va a activar el mecanismo de participación ciudadana. Entonces, una vez diligenciamos, como vamos a la registraduría, solicitamos el formulario o lo descargamos de la página web, lo diligenciamos, ¿cierto? Estamos diligenciando y una vez lo tengamos diligenciado, pues nos acercamos otra vez allí a la registraduría y vamos a hacer entrega vamos a radicar ese formulario ya diligenciado, ¿cierto? Entonces, una vez radicado ese formulario, la pregunta es ¿qué sucede? ¿Qué viene, no? Entonces dice que una vez uno radica el formulario diligenciado, ojo, la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con 8 días hábiles, ojo, 8 días hábiles para verificar los requisitos formales. Es decir, si el formulario quedó bien diligenciado, si cumple con todos los requisitos que establece allá la ley 1757 de 2015, ¿cierto? Si está bien diligenciado o si está mal diligenciado. Ojo, si está mal diligenciado, nos devuelven el formulario con las observaciones correspondientes, ¿cierto? Y pues nosotros debemos subsanarlas, corregirlas, ¿cierto? Y una vez corregidas, volver a radicar, volver a presentar el formulario ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora, una vez radiquemos el formulario corregido con las observaciones, ¿cuánto tiempo tiene la Registraduría para que lo revise y para que proceda a entregarme los formularios de recolección de firmas? Ya vamos a hablar del formulario de recolección de firmas, que es lo que viene después, ¿cierto? De diligenciar el formulario, de radicar el formulario MPFT08, ¿cierto? Entonces, una vez radiquemos subsanado el formulario, ojo, de acuerdo con el artículo 10 de la ley 1757 de 2015, la registraduría cuenta con 15 días hábiles para realizar la resolución de reconocimiento y entrega del formulario de recolección de apoyos. Entonces, ojo, primero es el formulario MPFT08, que es el donde ponemos los datos del mecanismo que queremos activar, los datos del comité promotor o del ciudadano que lo activa, ¿cierto? La pregunta, si es un cabildo abierto, el tema del que se va a tratar con el consejo, ¿cierto? Si es una iniciativa normativa o legislativa, el tema del proyecto de acuerdo, incluso la proyección del proyecto de acuerdo, del proyecto de ley, ¿cierto? Dependiendo el mecanismo, pues asimismo debemos diligenciar ese formulario MPFT08. Pero entonces, una vez ya corregidos los errores subsanados, porque nos lo pueden devolver, porque mire que le faltó esto, que aquí no puso esto, lo otro,
¿cierto? Y volvemos a radicar. Entonces la registraduría cuenta con 15 días hábiles, 15 días hábiles para volverlo a revisar y si está ya bien subsanado, entonces para emitir la resolución de reconocimiento, ¿cierto? El reconocimiento de comité promotor o del ciudadano, ¿cierto? Y para entregarnos el formulario de recolección de apoyos. El formulario o los formularios de recolección de apoyos son esos formularios en los cuales vamos a recoger las firmas de toda la gente, ¿sí? De toda la gente. Vamos a recoger las firmas que nos exige la ley que debemos recolectar dependiendo cada mecanismo de participación ciudadana. Vamos a tener un umbral mínimo de firmas que debemos recoger para que una vez recojamos todas esas firmas que nos piden la ley, en este formulario de recolección de apoyos, entonces entregamos esos formularios con las firmas de toda la gente, ¿cierto? Y bueno, no me adelanto porque ya les digo que siguen, ¿no? Entonces, 15 días hábiles para que la registraduría nos emita la resolución de reconocimiento del comité promotor y nos entregue formularios de recolección de apoyos. Entonces, la segunda pregunta es, si yo activo o si yo hago parte de un comité promotor o soy un vocero de un mecanismo de participación ciudadana, si yo activo, por ejemplo, un cabildo abierto, no puedo activar no puedo ser vocero o miembro de comité promotor de ningún otro mecanismo de participación ciudadana al mismo tiempo. Es decir, hay un límite de mecanismos de participación ciudadana que yo puedo presentar como vocero. Esa sería la siguiente pregunta que deberíamos hacernos. Entonces la respuesta es no, no hay límite de mecanismos de participación ciudadana en los cuales un ciudadano se pueda presentar. Es decir, que se puede iniciar los mecanismos de participación ciudadana que se quiera, que se considere, ¿sí? Que no hay límite. Si yo estoy haciendo parte de un mecanismo aquí como vocero, como comité promotor, miembro del comité promotor, no me impide que yo active otro mecanismo de participación ciudadana. Puedo activar 3 al mismo tiempo. Para cada uno, obviamente, deberé diligenciar el respectivo formulario, el MPF-T08, ¿cierto? Y brindar la información de cada uno de los mecanismos de participación ciudadana que voy a activar. ¿Listo? Listo. Entonces, me entregan la resolución de reconocimiento como vocero o miembro del comité promotor y me entregan los formularios de recolección de apoyos o de recolección de firmas, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer el trabajo de calle, entonces uno ve a la gente en la calle pidiéndole a uno la firma, con unas tabletas ahí, los formularios, y uno ve un poco de gente en los parques, en las áreas, en los espacios públicos, pidiéndole a uno el apoyo, la firma. Entonces uno pregunta que para qué es, participación ciudadana, ¿cierto? Y a uno, digamos, le explican para recogerle la firma, ¿cierto? Entonces uno decide si apoya o no apoya, si uno firma, ¿no? Uno debe firmar bien, legible, como firman su cédula, sus nombres, apellidos, su número de cédula, porque eso lo va a cotejar, lo va a revisar después la Registraduría Nacional del Estado Civil y va a verificar que esa firma realmente sea suya y que los datos correspondan, ¿cierto? Con los que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil para validar esas firmas o esa recolección de apoyos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántos días tenemos para entregar las firmas de recolección de apoyos? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo tenemos? Es por allá el artículo 6 de la ley 1757 de 2015 nos dice que tenemos hasta 6 meses para la recolección de apoyos ciudadanos, ¿sí? Sin embargo, para el cabildo abierto este término no aplica. Ya más adelante vamos a mirar por qué no aplica para el cabildo abierto el término de los 6 meses. Porque debe ser, digamos, previo
para el cabildo abierto debe ser previo al inicio de las sesiones ordinarias, ¿sí? Entonces, tiene que ser antes del inicio de sesiones ordinarias. Y si yo promuevo el cabildo abierto faltando 2 meses para el inicio de sesiones ordinarias del consejo, ¿cierto? Pues tendré 2 meses máximo, porque la ley dice que no se puede iniciar o activar una vez iniciado el periodo de sesiones ordinarias del consejo. Por lo tanto, yo debo solicitarlo antes, pero puedo solicitarlo 6 meses antes, 5 meses antes, 4 meses antes, 3 meses antes, y depende de mí como ciudadano o de nosotros como comité promotor, si el tiempo que queda para iniciar sesiones ordinarias nos alcanza o no nos alcanza. Si dejamos muy poco tiempo, si nos faltan 2, 3 meses para que el consejo inicie, y en ese periodo no alcanzamos a recoger las firmas, pues los que perdemos somos nosotros, ¿no? Los promotores, la ciudadanía. Entonces, depende de eso. Por eso es que no hay un término aquí exacto para la recolección de firmas en el cabildo abierto. Para el resto de mecanismos de participación ciudadana, sí, la 1757, allí en el artículo 6 nos dice que tenemos 6 meses para recoger esas firmas, esos apoyos, ¿sí? 6 meses. Pregunta, ¿el plazo anterior se puede modificar por más tiempo? Es decir, ¿se puede ampliar? ¿Se puede ampliar ese plazo? La respuesta es sí, sí se puede ampliar ese plazo de conformidad con el artículo 10 de la ley 1757 del 2015. El vocero de la iniciativa o el comité promotor, ¿cierto? Mediante un escrito motivado, y ojo que aquí el escrito motivado debe estar motivado por un caso de fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Es decir, para que nosotros podamos pedir ampliación de término para recolectar firmas, tenemos que justificarlo en un caso fortuito, en un caso de fuerza mayor, ¿cierto? En un caso fortuito un caso fortuito, por ejemplo, bueno, el caso fortuito de la fuerza mayor son hechos provenientes o bien sea de la naturaleza, ¿cierto? Hechos de la naturaleza como un terremoto, una inundación, un sismo, un derrumbe, ¿cierto? O un caso fortuito, también hechos provenientes del hombre, por el mismo hombre, ¿no? Entonces que un ataque terrorista, que una bomba, que un cierre de carreteras, un paro y se frena la movilidad. Otro caso de fuerza mayor puede ser también, por ejemplo, una pandemia, ¿cierto? Que impide que el comité promotor o los voceros puedan salir a las calles a recolectar firmas, ¿cierto? Que se haga el proceso de recolección de firmas, ¿no? O que de pronto ha llovido muchísimo y entonces no se ha podido alcanzar, no se alcanzó en esos 6 meses a hacer el ejercicio de recolección de firmas, entonces necesitamos pedir una ampliación del plazo, del término, para poder completar esas firmas de apoyo, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es que el comité promotor o el vocero o el ciudadano que activó el mecanismo, ¿cierto? Es decir, al que le entregaron, el que solicitó el formulario y al que le entregaron la resolución de reconocimiento y los formularios de recolección de apoyos, él mismo es el que debe, o ellos mismos son los que deben pasar el escrito, la petición por escrito, motivándola y basándose en un caso fortuito o en hechos de caso fortuito, fuerza mayor, ¿cierto? Para solicitarle, ojo, al Consejo Nacional Electoral. Aquí, digamos, ya no se les solicita a la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que se le hace la solicitud al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, digamos, es la última instancia en materia electoral y ella es la que tiene que decidir si nos concede la prórroga del plazo o no. Ojo, hacemos la solicitud entonces ante el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? Solicitando la prórroga del plazo y mediante un acto administrativo, decidirá si la otorga o no la otorga. Si la otorga, si nos otorga la prórroga,
lo puede hacer o la puede otorgar hasta por 3 meses más. Ojo, máximo hasta 3 meses más. O sea que podríamos tener 6 más 3 meses, 9 meses máximo. Puede que el Consejo Nacional Electoral diga no, tan solo les concedo un mes más o 45 días o 2 meses o los 3, ¿cierto? Pero máximo hasta 3 meses más. Y ojo, que hay que fundamentarla en casos, en hechos de fuerza mayor o casos fortuitos. ¿Listo? ¿Existe otra forma para que el plazo inicial de los 6 meses se pueda modificar? Sería la siguiente pregunta. ¿Existe otra forma para que el plazo inicial de esos 6 meses se pueda prorrogar? ¿Se pueda modificar? Es decir, otra forma distinta a esta del escrito, de la solicitud por escrito motivada, ¿cierto? En hechos de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Habrá otra manera para solicitar una ampliación del plazo para la recolección de firmas? Sí, hay otra forma, ¿sí? Que la establece el artículo 15 de la ley 1757 del 2015 y nos dice allí que una vez se haga la entrega de los apoyos reunidos sin que exceda la fecha inicial, es decir, si nosotros, comité promotor, ya entregamos los formularios de recolección de apoyos, es decir, las firmas, ¿cierto? Pero entregamos esos formularios con las firmas antes de vencerse la fecha inicial, ¿cierto? Antes de que se cumplan los 6 meses, ¿sí? Y en el dado caso de no alcanzar con el mínimo de firmas requeridas, ojo, la Registraduría Nacional del Estado Civil otorgará el tiempo que faltare del término inicial por un mes más. Es decir, si nosotros radicamos los formularios de recolección de firmas a los 4 meses, después de que nos entregaron los formularios, lo entregamos a los 4 meses, teníamos 6 meses. Pero resulta que nosotros nos damos cuenta que entregamos muy poquitas firmas y que es posible que de ahí nos anulen algunas y que no alcancemos el umbral requerido. Entonces nosotros podemos hacerle la solicitud también al Consejo Nacional Electoral y decirle, mire, nos sucedió esto. Nosotros creemos que nos hacen falta algunas firmas. Entregamos antes de los 6 meses. Agradecemos, se nos amplíe el plazo, ¿cierto? Por 2 meses más. La ley dice que se puede ampliar el plazo hasta los 6 meses y un mes más. Es decir, que nosotros entregamos a los 4 meses, nos podrían conceder 2 meses más de los 6 para los 6 y un mes más. O sea, podrían concedernos hasta 3 meses más para recolectar firmas y volver a radicar esas firmas adicionales a la registraduría del Estado Civil. ¿Listo? Ahora viene la pregunta, ¿cuántas firmas debemos reunir para cada mecanismo de participación ciudadana? ¿Cuántas firmas debemos reunir? Ojo, porque, como les decía yo, está arreglado el número de firmas, ¿sí? La ley trae un mínimo de firmas en porcentajes, ¿cierto? Respecto al censo electoral, nos trae unos porcentajes de firmas con respecto al censo electoral que debemos reunir para cada mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Entonces, ojo, bueno, primero, ¿qué es el censo electoral? ¿Sí? Porque nos van a pedir un mínimo de firmas, un porcentaje con respecto al censo electoral. Pues el censo electoral es el número de ciudadanos que están habilitados o facultados para votar en esa jurisdicción. Por ejemplo, si nosotros vamos a iniciar una revocatoria del mandato contra un gobernador, entonces el censo electoral que se va a tomar es el de los ciudadanos habilitados para votar dentro de ese departamento. Ojo, dentro del departamento, ¿sí? Es decir, y los ciudadanos que votan en el departamento. ¿Sí? Si decimos, por ejemplo, Cundinamarca, entonces es los ciudadanos habilitados que pueden votar en Cundinamarca, no los ciudadanos habilitados para votar de Cundinamarca.
Porque un ciudadano de habilitado para votar de Cundinamarca puede votar, por ejemplo, en Boyacá, puede que tenga escrita su cédula en Boyacá, y porque antes vivía en Boyacá y votaba en Boyacá y no pidió, no ha trasladado, no se ha registrado nuevamente, ¿cierto? No ha actualizado su domicilio. Entonces, el censo electoral va a ser el número de ciudadanos que están habilitados, en este caso, como es a nivel una revocatoria de mandato de un gobernador, pues va a ser el número de ciudadanos habilitados dentro del departamento de Cundinamarca que votan en Cundinamarca, no que votan en otras ciudades o en otros departamentos, sino que votan en Cundinamarca. Ese va a ser el número del censo electoral que se va a tomar. Entonces, miremos esos porcentajes. ¿Cómo funcionan? Dice así, dice, para un referendo constitucional, ojo que el referendo constitucional, como es de alcance nacional, ¿cierto? El porcentaje de apoyos respecto al censo electoral que nos va a pedir es del 5% del censo nacional, el censo electoral nacional. Ojo, ¿qué es el censo nacional electoral o el censo electoral nacional? Pues es todos los habitantes de Colombia que estamos habilitados para votar, ¿cierto? Estamos habilitados para votar. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, estábamos habilitados para votar en Colombia como 31 millones de colombianos. Estábamos habilitados para votar en Colombia. Es decir, ese era el censo electoral en el año 2002, en las últimas presidenciales. De 31 millones de personas podíamos votar. Ese era el censo electoral nacional. Entonces, si nosotros vamos a activar un referendo constitucional, ¿cierto? Un referendo, por ejemplo, para revocar, para derogar una ley, una norma, ¿cierto? O para aprobar una ley, como es de impacto nacional, pues necesitamos reunir en esas firmas, recoger esas firmas de apoyo, necesitamos un 5% del censo nacional electoral. Es decir, que de esos, hoy en día el censo electoral debe estar obviamente más alto, ¿cierto? En 2025. Supongamos que estén 32 millones de habitantes el censo electoral, 32 millones de personas habilitadas para votar en Colombia. Tendríamos que recolectar el 5% de esas 32 millones de personas. ¿Eso cuánto nos da? ¿Cuánto viene a ser ese 5%? Hagámoslo aquí brevemente. 32 millones por el 5%. Es decir, debemos recolectar 1.600.000 firmas. Ojo, para que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral nos avalen, nos aprueben la realización de ese referendo. En esos formularios de apoyos debemos recolectar el 5% del censo electoral, que si fueran 32 millones el censo nacional electoral, deberíamos recolectar 1.600.000 firmas, ¿sí? A nivel nacional, en todo el país. Entonces, pues tocaría hacer comités, delegar en todas las ciudades grupos de gente recolectando firmas. Para eso se requiere una inversión de dinero, ¿cierto? Porque se necesitan imprimir formularios, se necesitan bolígrafos, se necesitan tabletas, se necesita pagarle a la gente que va a ayudar a recolectar esas firmas. Y por lo tanto, ya vamos a mirar que una vez se entregan las firmas, también se debe entregar un informe contable sobre el presupuesto que gastamos en ese ejercicio de recolección de apoyos, de recolección de firmas. ¿Listo? Entonces vamos con los porcentajes mínimos, la cantidad de firmas requeridas para cada uno de los mecanismos de participación ciudadana que debemos recoger en los formularios de recolección de apoyos. Ojo que ahorita no está, todavía, hasta ahora estamos recolectando las firmas, y si reunimos el número de firmas que nos pide aquí la ley,
dependiendo del mecanismo. Entonces, el Consejo Nacional Electoral o la registraduría nos van a decir, listo, sí, aprobado, reunieron el número requerido de firmas y se realiza el mecanismo de participación ciudadana y la Registraduría Nacional del Estado Civil es la que lo organiza, ¿sí? Y lo ejecuta y lo lleva a cabo. ¿Listo? Para una iniciativa legislativa de carácter nacional, es decir, para una iniciativa legislativa que es presentar un proyecto de ley al Congreso o un proyecto de acto legislativo, ¿cierto? Cuando nace por parte de la ciudadanía la iniciativa. Pues nos pide lo mismo, un 5% también del censo nacional electoral, es decir, las mismas firmas que para un referendo constitucional. Si vamos a activar una consulta popular de orden nacional, ojo, porque recuerden que la consulta popular puede ser de orden nacional, de orden departamental o de orden municipal, ¿cierto? Ahora, si es de orden nacional, nos va a pedir un 5%, ojo, también del censo nacional electoral, un 5%. ¿Listo? Igual que los otros. Si vamos a promover, permítanme, yo reviso aquí si varía el número, dependiendo si la consulta popular es de orden territorial. No, no, es el mismo porcentaje, tan solo que, ojo, si la consulta popular es de orden territorial, digamos es a nivel municipal o a nivel departamental, si la vamos a activar a nivel municipal o departamental, también nos va a pedir el 5% del censo electoral, pero ya no nacional, sino del municipio o del departamento, ¿sí? Del municipio o del departamento. Supongamos que sea para Bogotá. Miremos de cuánto es el censo electoral de Bogotá. Y salimos de esa duda inmediatamente. ¿Listo? Y podemos hacer un ejercicio práctico, un cálculo práctico con respecto al censo electoral de Bogotá. Miren, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el censo electoral de Bogotá, con corte al 2 de septiembre del 2025, es de 6.202.416 personas. ¿Ah? 6.200.000, vámonos 203.000 para redondear, 6.203.000 personas. Si a esos 6.203.000 personas le sacamos el 5%, ojo, hagámoslo, a ver cuánto nos da, 6.203.000 personas, ¿cierto? Dividámoslo, no, mentiras, multipliquémoslo por el 5%. Oh, no, perdón. 6.203.000 personas por el 5%. Eso me da 310.150. Es decir, que si la consulta popular la vamos a hacer, por ejemplo, a nivel Bogotá, a nivel distrital, tendríamos que recoger 310.000 firmas en esa recolección de apoyos, en esos formularios de recolección de apoyos. Ahora, si es un cabildo abierto, el que vamos a activar, recuerden que el cabildo abierto es para poder conversar con las juntas administradoras locales o con los consejos o con los concejales, con los miembros de la junta administradora local, ¿cierto? Entonces, es a nivel local, a nivel municipal o a nivel de localidad. Entonces, aquí nos piden para el cabildo abierto, en la recolección de apoyos, nos piden el 0.5% del censo departamental, municipal o local, ¿sí? Ah, bueno, perdón, el cabildo abierto también lo podemos activar para llevar a la asamblea departamental temas de interés, no solo ante los consejos municipales y las juntas administradoras locales, sino también ante las asambleas departamentales. Por ende, el cabildo abierto puede ser a nivel municipal, a nivel barrial o de localidad y a nivel departamental.
Pues dependiendo de donde lo vayamos a solicitar, si ante la asamblea o ante el consejo, pues entonces vamos a tener que utilizar el censo municipal, el censo electoral municipal o el censo electoral del departamento o incluso el censo electoral por localidad, ¿sí? Por localidad o corregimiento, si es ante la Junta Administradora Local. Todos esos datos pues nos los da la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora, si vamos a activar un referendo derogatorio de una ley, ojo, un referendo derogatorio de una ley, nos van a pedir más porcentaje, nos van a pedir el 10% del Censo Nacional Electoral, el 10% para derogar una ley. Ojo, nos piden el doble de un referendo constitucional, ¿sí? Piden el doble para derogar una ley. Ahora, si lo que vamos a activar es una iniciativa normativa, es decir, vamos a presentar un proyecto de acuerdo o un proyecto de ordenanza. Recuerden que los proyectos de acuerdo los presentamos ante los consejos municipales o distritales y los proyectos de ordenanzas los presentamos ante las asambleas departamentales, ¿cierto? Porque los consejos piden acuerdos municipales o distritales y las asambleas departamentales expiden ordenanzas departamentales, ¿cierto? Son las normas que expiden los consejos y las asambleas. Los alcaldes expiden decretos municipales y los gobernadores expiden decretos departamentales, ¿cierto? Pero como la iniciativa normativa, el mecanismo de participación ciudadana de la iniciativa normativa es ante consejos, juntas administradoras locales o asambleas, pues entonces pues lo que vamos a presentar es un proyecto de acuerdo o un proyecto de ordenanza, ¿cierto? Y nos piden el 10% también de firmas del censo departamental, del censo electoral departamental o municipal. ¿Listo? O municipal. 10%. Ahora, si vamos a presentar un referendo aprobatorio o derogatorio a nivel departamental, a nivel territorial, ¿cierto? Pero también podemos presentar un referendo a nivel departamental o a nivel municipal. Nos van a pedir el 10% también del censo electoral del departamento o del municipio, el 10% de recolección de firmas de apoyo. Todavía no estamos hablando de votos, estamos hablando de firmas, de apoyos, de recolección de firmas de apoyos. Si vamos a tramitar una consulta popular, ¿cierto? Por ejemplo, para la creación de un distrito, o sí, para la creación de distritos, es decir, cuando un municipio va a cambiar de naturaleza jurídica y va a pasar a ser distrito, ¿cierto? Entonces también nos piden el 10% del censo electoral del municipio, ¿cierto? Del municipio que va a cambiar su naturaleza a distrito. Si vamos a activar una consulta popular a nivel territorial, una consulta popular a nivel municipal o a nivel departamental, también nos piden el 10% del censo electoral del departamento o del municipio, ¿cierto? En la recolección de apoyos, en la recolección de firmas. Y si lo que vamos a activar es, ojo, una revocatoria del mandato, para revocarle el mandato a un alcalde o a un gobernador, nos van a pedir más, nos van a pedir el 30%, ojo, el 30% ya no del censo electoral, sino de la votación obtenida por el candidato electo en el formulario 26. Ojo, para el revocatorio del mandato, el número de firmas no se toma con base en el censo electoral del departamento del municipio, sino se toma es con respecto al número de votos que obtuvo ese candidato, ¿cierto? Entonces miremos, por ejemplo, cuántos votos obtuvo el actual alcalde Carlos Fernando Galán. Y hacemos un cálculo con eso.
Vamos a mirar cuántos votos obtuvo el actual alcalde de Bogotá. Dice, en las elecciones de 2023, el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, obtuvo 1.499.734 votos, mejor dicho, por 260 y algo votos, 66 votos, no fueron 1.500.000 votos. O sea que tuvo 1 millón, cerrémoslo a 1.500.000, como por redondearlo. Quiere decir que si le vamos a aplicar una revocatoria al mandato del alcalde Carlos Fernando Galán, ¿cierto? Tenemos que recolectar en las firmas de apoyo el 30% de ese número de votos que obtuvo. Como tuvo 1.500.000 votos, pues así a un cálculo rápido, tenemos que decir que por el 30% tendríamos que recoger 450.000 firmas. 450.000 firmas de apoyo, ¿cierto? Y es entendible, porque si 1.500.000 lo eligieron, sería muy triste que tan solo el 10%, es decir, que 150.000 personas lo destituyan, ¿cierto? O que el 5% lo destituya, ¿cierto? Sería muy poquita, o sea, sería un contrasentido que si lo elige 6 millones de personas, perdón, si lo elige 1.500.000 personas, sería absurdo que tan solo el 5% le quitara el mandato, ¿cierto? Entonces se pide que por lo menos el 30% de votos, el 30% de la votación que obtuvo, sea la recolección de firmas. ¿Sí me hago entender? Entonces nos piden el 30%. Es el mecanismo de participación ciudadana donde más se pide. Y esto opera tanto para alcaldes como para gobernadores. ¿Listo? Bueno, ¿vamos claros hasta aquí? ¿Sí? Sí, señor. Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿en dónde firmas recolectadas? Digamos, ya reunimos las firmas, ya iniciamos esos formularios de recolección de apoyos, ya se nos cumplieron los 6 meses o el plazo adicional que nos dieron de 2 meses, ¿cierto? De 3 meses más máximo que nos pueden dar si es por caso fortuito, fuerza mayor, pueden dar hasta 3 meses más, es decir, para un total de 9. Supongamos que ya se nos venció el plazo, ya tenemos que entregar. ¿En dónde radicamos todas esas firmas recolectadas? Entonces, ojo, si el mecanismo es de orden nacional, ¿cierto? Pues lo radicamos ante la registraduría delegada en lo electoral, ¿cierto? A través de la dirección del censo electoral. Es decir, ante la registraduría nacional del Estado Civil. Si es un mecanismo de participación ciudadana de orden departamental, pues la radicamos ante los delegados departamentales, es decir, ante la registraduría departamental. Si el mecanismo es de orden municipal o local, pues lo radicamos ante la registraduría distrital o municipal del Estado Civil, del municipio respectivo. ¿Listo? Como les había dicho inicialmente, de acuerdo a la jurisdicción y de acuerdo al alcance del mecanismo de participación ciudadana. Listo, entregamos las firmas. ¿En cuántos días nos informan si las firmas son válidas? Una vez entregamos firmas. Pues allí el artículo 14 de la ley 1757 de 2015 nos dice que la registraduría del Estado Civil cuenta con un plazo máximo, ojo, un plazo máximo de 45 días calendario para la verificación de esas firmas de apoyos, para la verificación de firmas o verificación de apoyos recolectados. 45 días calendario, ojo, no hábiles, porque si fueran hábiles serían más días, ¿cierto? Hábiles tomaríamos de lunes a viernes, porque las entidades del Estado no trabajan sábados y domingos, trabajan de lunes a viernes. Algunas trabajan los sábados, pero muy pocas, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice que 45 días calendario, ¿cierto? O sea, mes y medio exacto.
para verificar esas firmas, para la verificación de esas firmas, de esos apoyos que recogimos en esos formularios. Además de esas firmas, ¿qué otros requisitos debemos cumplir? Ojo, recuerden que nos entregan la resolución de reconocimiento como voceros inicialmente y nos entregan los formularios de recolección de apoyos. Listo, recogemos las firmas, entregamos las firmas, pero ¿qué más debemos entregar? Ojo, una vez cumplido ese término de recolección de firmas de 6 meses o de 7 meses o de los 9 meses, se deben presentar también los estados contables de esa actividad, es decir, de la actividad de recolección de firmas, los estados contables, es decir, cuánto dinero gastamos en ese ejercicio de promoción y recolección de apoyos, ¿sí? Diciéndole a la gente que nos firmara, que nos apoyara, que se uniera a la causa, ¿cierto? Al mecanismo de participación ciudadana. ¿Cuánto nos gastamos? Pues imagínense todo el dinero que uno se puede gastar dependiendo de la magnitud, ¿no? Si es de orden nacional, pues eso va a ser mucha plata, porque nos va a tocar contratar personas y hay que pagarles un salario para que nos ayuden en las calles, en los parques, en los centros comerciales, en donde sea, a recolectar firmas durante el día. Y eso requiere de harta gente. Para reunir todo ese montón de firmas requiere de mucha gente trabajando. Requiere refrigerio, requiere desplazamiento, requiere de papelería, requiere de bolígrafos, requiere de un poco de cosas, de tablas, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, debemos presentar los estados contables de ese ejercicio de recolección de apoyos. ¿A quién se lo presentamos? Se lo presentamos al Consejo Nacional Electoral. Así nos lo indica el artículo 11 de la 1755, que esos estados contables del ejercicio de recolección de firmas debemos entregarlos al Consejo Nacional Electoral, porque las firmas las entregamos es a la registraduría. Los formularios con las firmas los entregamos a la registraduría, pero al Consejo Nacional Electoral le debemos entregar los estados contables, que recuerden que ellos son los que revisan todo el tema de la financiación, tanto de campañas, que no se vuelen los topes, ¿cierto? Como de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces los entregamos ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Listo? Cuando se cumplan los dos requisitos, es decir, las firmas y la certificación de estados contables, ¿qué procede? Porque, ojo, si nosotros tenemos ya el número de firmas mínimo que acabamos de ver ahorita, que nos pide la ley 1757 de firmas de apoyo, y entregamos los estados contables, la registraduría nos tiene que certificar que cumplimos con el número de firmas de recolección de apoyo requerido por la ley, y el Consejo Nacional Electoral nos debe certificar los estados contables, ¿cierto? ¿Qué procede después de eso? Ojo, el registrador correspondiente procederá a certificar tanto los apoyos recolectados como la certificación de los estados contables emitido por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, el Consejo Nacional Electoral emite el certificado, la certificación de estados contables, ¿cierto? Y se lo remite al registrador, y el registrador nos entrega, nos certifica los apoyos recolectados, el número de apoyos recolectados, junto con los estados contables, ¿sí? Entonces viene esa certificación. La registraduría correspondiente, el registrador correspondiente, nos procede a certificar los apoyos recolectados y los estados contables que emitió el Consejo Nacional Electoral. Listo. Bueno, esa certificación, ¿cierto? Listo. Aquí ya pasaríamos entonces a hablar de cada uno en particular, ¿cierto? De cada uno de los mecanismos de participación ciudadana de manera particular. Pero bueno, no voy a entrar ahorita, ya se nos cumplió la hora para la clase y entonces no voy a entrar a dejar el tema cortado e interrumpido.
Entonces, digamos que dejemos de aquí que esto de lo que hablamos hoy, este procedimiento del que hablamos hoy, es general y aplica, digamos, para todos los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, hoy quería, digamos, presentarles el procedimiento inicial general para la solicitud de activación de todos los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ya a partir de la siguiente clase vamos a empezar a mirar cómo se desarrolla cada uno, cuántos votos. Entonces, si ya nos certificaron el número de firmas de apoyo recolectadas y estados contables, entonces ya la registraduría nos dice, listo, vamos a realizar el mecanismo de participación ciudadana y fija fecha, ¿cierto? Para realizar el mecanismo de participación ciudadana que le solicitamos. Entonces miraremos allí cuántos votos nos piden, porque ya el porcentaje de votos requerido cambia, son otros porcentajes distintos a estos que vimos hoy de recolección de apoyos. Entonces vamos a mirar cuánto es ese mínimo requerido de umbral electoral que nos van a pedir para que cada mecanismo tenga fuerza vinculante, para que surte efectos, ¿no? Porque puede que, listo, nos lo aprobaron, lo realizamos, llegamos al día de la realización, la gente acude a votar, pero resulta que la votación no fue suficiente y fracasó el mecanismo de participación ciudadana, con lo que le pasó a Claudia López y su esposa Gilma en el 2018 con la consulta anticorrupción, con la consulta popular, a ella le pasó eso, ¿cierto? Entonces, esas cosas suceden. Entonces miraremos ya en particular con cada uno, con cada mecanismo, cuántos votos debemos reunir y qué es lo que sucede. Entonces, bueno, este era que tenían preparado hasta para el día de hoy, apenas para la horita de hoy, para la clase de hoy. Pasemos a la franja de la tutoría, porque, digamos, yo utilizo esos espacios inicialmente para explicar las actividades entregables, pero ya las actividades entregables, las tres, fueron explicadas. La actividad entregable de la unidad 3 la expliqué hace 8 días, está en la grabación de la tutoría de hace 8 días. Entonces, por favor, los que no se pudieron conectar hace 8 días, revisarla. Allí está explicado cómo abordar esa actividad entregable de la unidad 3. Sin embargo, si tienen dudas, inquietudes, preguntas, me las pueden hacer en este espacio. No los hago cambiar de enlace, sino que utilizamos este mismo enlace para ello. ¿Les parece? Perfecto, profesor, gracias. Vale, Luis Enrique. Entonces los escucho, si hay preguntas, inquietudes, los escucho. Gracias, profesor. No he tenido oportunidad de comunicarme con mis compañeros de grupo. Hago parte con la compañera que está presente en este momento también en la reunión, que se llama Joana Lisset. Y no me he comunicado con las otras compañeras. Estuve mirando a ver si participan en la clase, pero tampoco las vi. Sé del trabajo que se debe presentar en un escrito en Word, con todas las explicaciones que usted nos ha brindado relacionadas con la presentación del trabajo, los antecedentes, quiénes son los que están inmiscuidos en la problemática que vamos a exponer, la población vulnerable, las causas, las consecuencias, todo ese paquete de información, y entonces no hemos definido la actividad que vamos a escoger para ese tema. Sí tenía yo o tengo alguna inquietud, está relacionada cuando entré a mirar calificaciones, y entonces Sí. tengo alguna confusión. No sé si eso es posible preguntárselo así o debo escribir en forma aparte para preguntar, toda vez que es un tema ya de tipo personal, profesor. No, Luis Enrique, me lo puedes comentar por aquí. O sea, no hay ningún problema. Lo puedes Gracias. comentar por aquí si no En tienes.
problema, digamos, en que los demás compañeros te escuchan, me lo puedes formular por aquí. Muy gentil. Sí, sí, de pronto es para no molestar a los demás compañeros. En la parte de las calificaciones me aparece total unidad uno dice 50% 3.7, total unidad 2 50% 2 y total RAC, no sé qué significa ese RAC, dice 2.9 y cálculo total del curso 1.43. Entonces, si yo digo, la voy perdiendo, pero bien perdí esta materia. No, pero no te asustes por lo de, por ejemplo, lo de la unidad 2 no te preocupes porque todavía no se han calificado, digamos, las actividades entregables de la unidad 2. Hasta ahora, creo que hoy inició el plazo para evaluar actividad entregable 2 si mal no estoy, ¿sí? Hoy se Sí, activaba la evaluación por pares. Es decir, que no vas a ver reflejada tu nota de la actividad entregable de la unidad 2 sino hasta la otra semana. Pues como tienen toda esta semana para evaluar y yo revisaré el lunes, martes, miércoles de la otra semana, es decir, la otra semana ya vas a ver tu nota reflejada de la actividad entregable de la unidad 2 la vas a ver en el aula, en el libro de calificaciones, todavía no la ves. Entonces lo que hace el aula simplemente es que ella toma las notas que tú llevas hasta ahora y ella las va ponderando, pero a medida que te van apareciendo las notas y vas entregando y te van calificando, esas van subiendo, ¿sí? Entonces, obviamente, como no te aparece la nota de la actividad entregable 2 tampoco de la actividad entregable 3 pues la nota final te la proyecta así, porque todavía te faltan esas notas, ¿sí? Pero entonces no te preocupes por eso. Lo mismo la nota de la unidad 2 te aparece así, porque todavía no te han calificado la actividad entregable de la unidad 2, ¿sí? De pronto la que sí te debe aparecer ya consolidada es la de la unidad 1, ¿sí? La de la gracias, unidad 1 gracias. porque esa creo que esa ya fue calificada, ¿cierto? Pero, Sí, sí, y ahora, la de la unidad uno incluso, la de la unidad uno incluso Luis Enrique toma el Coursera. Si, por ejemplo, tú ya hiciste el Coursera, ya lo dice, sí, te la, señor. te la, te- sí, bueno, te la toma. Y si no lo has hecho, pues también te la toma e incluso la nota te puede aparecer más baja, la nota final de la unidad uno porque de pronto no hayas hecho el Coursera. Si haces el Coursera, pues te puede subir la nota, ¿no? Pero bueno, si ya le hiciste, ya te la tomó entonces. Entonces, solo hasta ahora, solo te va a tomar, o tu nota real será la que tome en la unidad uno no más, porque la unidad 2 hasta ahora está empezando, va en mitad de camino, ya pasó la fase de envío de carga y hasta ahora se abre la fase de evaluación, pero la nota no se va reflejada en el libro de calificaciones hasta que no pase a mi fase, es decir, hasta que no hagan ustedes todas las evaluaciones, pase luego a mi fase donde yo reviso esas evaluaciones y una vez yo reviso esas evaluaciones, ahí sí se ve reflejada la nota de la actividad entregable de la unidad 2. ¿Listo? Además, Muchas, recuerda que también esos RAC, Luis Enrique, o esos finales de cada unidad, toman las infografías, resumen en los videos interactivos de cada unidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú no has hecho todas las infografías y los videos interactivos aún de la unidad 2, pues obviamente la nota te va a aparecer muy bajita, pero en el momento en que hagas todas las infografías, resumen y los videos interactivos de la unidad 2 o si te por lo mismo pasa si te hace falta alguno de la unidad uno a medida que los completes, pues esa nota va subiendo. Entonces, por eso te digo, no te preocupes por unidad 2 ni 3 porque como no se han terminado, no se han realizado, pues no puedes, lo que hace ella es ponderar un cálculo actuarial, hace una proyección actuarial con respecto a las notas que llevas hasta ahora a corte de la unidad uno. ¿Listo? la explicación es muy clara, muy gentil, profesor, gracias. Vale, Luis Enrique, con mucho gusto. Samuel pregunta, Samuel Esteban. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Profe, Buenas disculpe. noches, Samuel. Ella, profe, es que mire que sucede que yo de una actividad entregable, de las dos, yo tuve problemas con el aula virtual, por lo que me reportaron el celular, tuve muchos inconvenientes esta semana y yo iba a hacer las actividades entregables de la dos.
porque pues como no puedo entregar la primera por lo que me pasó con el teléfono, entonces iba a entregar la 2 y me va a comunicar con su merced. Yo por eso le escribí por aulas virtuales y su merced me dijo que estuviera pendiente de la clase y que me conectara a la tutoría. Entonces, Ya, tú eres la primera vez que te conectas, ¿cierto? Porque no te había visto conectado antes, Samuel. sí, profe, yo me conecté en las 2 primeras clases y ya de ahí fue cuando me pasó lo del celular, porque estuve incomunicado. No me pude conectar a clases virtuales. Ya, De esta solo estuve las 2 primeras y el resto no pude más, porque me pasó igual con inglés, profe, porque también tuve inconvenientes con inglés y esta materia. Entonces estoy resolviendo ya, con los... claro, comprendo. Entonces, ponle atención, Samuel. Eh, el tema es que el aula no me permite a mí retraer plazos ni activar, digamos, las fases, devolverme de fases para que ustedes puedan subir el trabajo. No, no me lo permite hacer el aula porque ya la actividad ya cerró hace rato, la Sí, unidad uno y la actividad de la unidad 2 pues desde... ya cerró está en fase de evaluación por pares. Entonces, retrotraer, devolverme a ninguna clase anterior y ampliar, borro el aula. Entonces, la solución que yo te propongo es la siguiente. Envíame las dos actividades entregables, pero envíamelas pronto. Envíamelas, mejor dicho, si puedes mañana, mucho mejor. Porque, o sea, te voy a dar la posibilidad de que me y yo te califico, no sé si a calificaciones me permita ponerte la nota, pero algo sí te advierto y es que como no las cargaste, la de la unidad uno ni la de la unidad 2, el aula te va a dejar el cero de evaluación por pares de la uno y de la 2 porque como no cargaste el aula, te pone cero. El aula al que no carga su actividad no le asigna estudiante a estudiante y le pone automáticamente allí un cero después de que cierra el periodo. Entonces, esos dos ceros te van a quedar. O sea, en la actividad entregable, yo te puedo poner a ti, digamos, no sé, 4, 5 o 5, te la va a computar con el cero por no haber evaluado a tus compañeros. Y esa nota yo no la puedo suprimir ni la puedo modificar porque esas notas las pone automáticamente el aula. Yo ahí no puedo interferir, ¿sí? Entonces, ten presente que si tú me entregas ahorita extemporáneamente esas dos actividades, así yo te ponga una nota, en la actividad entregable 1 te la va a computar con un cero y la actividad entregable 2 también te la va a computar con un cero. ¿Sí me hago entender? O sea que la nota se te va a quedar bajita en ambas actividades entregables, porque yo no puedo modificar, no puedo eliminar ese cero que te pone el aula virtual, porque no participaste en la evaluación por pares. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, te la recibo, te voy a dar plazo hasta pasado mañana, porque pues ya es supremamente extemporáneo. Te voy a dar plazo hasta pasado mañana, Samuel, para que me las compartas, me envíes esas dos actividades, me las envíes, envíamelas por Teams, por favor, por Teams, por el chat de Teams. Tú y yo tenemos acceso al chat de Teams y tú me puedes buscar fácilmente en Teams porque estamos en la universidad. ¿Sí? Pones mi nombre y mis apellidos, Jaime Alexander Peña. Buscas ahí por mi nombre y me envías, porque por Teams me puedes compartir los trabajos. Por el chat del aula virtual no puedes cargarme trabajos, ni puedes enviar podcast, ni nada de estas cosas, ni videos, no lo permite el chat del aula virtual. Y por el correo electrónico no me lo envíes porque se me vuelve un caos. Porque es que yo tengo 100, 200 correos electrónicos diarios y me pego una confundida terrible. Entonces, para que yo te pueda revisar eso, de manera rápida, calificarte, envíamelo por Teams, que por Teams yo abro el chat, veo tu trabajo, veo tu mensaje, inmediatamente entro a evaluarlos y inmediatamente entro a calificar allí en el libro de calificaciones. Pero te digo, te hago esa advertencia de que esos ceros no los puedo eliminar. ¿Listo?
Y te los voy a recibir solo por esta vez de manera extemporánea, Samuel. No vuelvo a recibir trabajos de manera extemporánea. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Listo. Recuerda, cuando los cargues, me los compartas por Teams, recuerda ponerle allí el nombre del curso y el NRC del curso, porque es que yo dicto varios NRC del mismo curso. Yo tengo varios, el rol del profesional, tengo varias legislaciones laborales, varias constituciones políticas, cada una con un NRC distinto. Entonces, me pones el nombre del curso y el NRC del curso, no tu ID, sino el NRC del curso. Por ejemplo, el NRC de este curso es 5081042, ¿sí? Entonces me pones el NRC del curso para que yo no me pegue la enredada, porque yo tengo por lo menos unos 500, 600 estudiantes. ¿Listo? Listo, profe. Bien, Samuel. Bien, así quedamos. Listo, Sara, pregunta. gracias. Sara. Vale, Samuel. Sara Sofía, pregunta. Sara Sofía, levantaste la mano allí. Puedes hablar sin... Puedes activar tu micrófono. Joana Lisset, activa tu micrófono. Buenas noches, profe. Buenas noches, Joana. Profe, qué pena. Sí. Porque no sé si me genera a mí el error o qué sucede. Lo que pasa es que yo voy a hacer, digamos que las actividades y me aparecen que no tengo envíos disponibles y no me deja cargar. Entonces yo te escribí por aulas, pensé, o sea, yo tenía entendido que digamos que era el video, el podcast en la anterior unidad, ahorita en la unidad 2, la segunda parte estaba para el día de ayer, pero no sé qué pasa y me dice que sin envío sin opciones de envío. Y así me aparece la infografía y lo demás que hay por cargar. No entiendo por qué no me deja enviar nada. Pues yo tampoco entiendo, Joana, porque te tiene que dejar enviar. Si tú estás matriculada, te tiene que dejar enviar, a no ser que tengas un problema técnico, no sé, con tu curso, con tu aula virtual. Pero pues para ello debes escribir, ¿no? Debes escribir permíteme, yo te comparto por dónde te comparto y te digo por dónde puedes escribir para que te solucionen ese problema. Mira, este es el aula virtual, ¿cierto? Estamos aquí en el aula virtual. Sí. Espérame que cargue la pantalla. O sea, eso era para que ya hace rato hubieras solicitado que te arreglaran ese problema. Mira, estás aquí y aquí, mira que aquí yo me paro a mano derecha sobre este signo de interrogación. Sí. Se me despliegan tres opciones: formulario de soporte, línea de atención y chat de atención. Por cualquiera de estos, tú puedes chatear, llamar, diligenciar un formulario, reportando el daño o el problema técnico que tienes con tu aula virtual. Dices, mire, mi nombre es tal, mi ID es tal, y tengo problemas con el aula virtual del curso tal, llamado tal, con NRC 60-81042, envías foto, incluso aquí por el chat, haces un fotopantallazo, como te aparece el aula virtual, y envías el fotopantallazo. Espérame un segundo, qué pena que estoy hablando con una compañera y ahorita te atiendo, ¿vale? Sara. Entonces, Dale, profe, es que no me servía el micrófono. Vale, Joana. Vale, Sara. Entonces, Joana, por ahí puedes hacer la solicitud de que te arreglen el aula, y para eso, pues, toma fotopantallazos de cómo te aparece el aula. Sí, a mí me gustaría que me enviaras fotopantallazos de cómo te aparece el aula a ti, por dónde estás ingresando. Tomas el fotopantallazo y me lo compartes. Que todo esto me funciona, pero para cuando yo voy, por mirar. ejemplo, ahorita estaba viendo en la unidad 3
y me dice que no tengo envíos por realizar, o sea, no me permite hacer envíos de nada, ni siquiera de la unidad 3, por ejemplo, y la unidad 2 ya me aparece todo sin envíos para realizar. ¿Te parece qué? Sin envíos para realizar, o sea, como si no tuviera la opción de enviar ninguna tarea. ¿Puedes compartirme pantalla y miramos? O- Espera, dejo de compartir pantalla y me compartes pantalla. No ser que estés ingresando, no sé, por una ruta equivocada o que de verdad tu aula esté presentando problemas. Si es que es la primera vez que me pasa, ¿ya estás viendo? Sí, veo la pantalla de tu teléfono. Ahí ya te sale, ya estoy en el aula. Lo que pasa es que se ve supremamente angosto y no se alcanza a ver toda la aula completa. 6081-042. Sí. Ubícate en la... Ubícate en la ¿qué? En el menú de actividades, en el menú de la izquierda. Y ubícate en actividad entregable, por ejemplo, 2. De la unidad 2. Actividad entregable de la unidad 2. Espérame. Es que me sale. Sí, perdón. No, es Unidad que es muy difícil que ustedes trabajen desde un celular. O sea, un curso de estos no se puede trabajar desde un celular. Toca trabajarlo desde un equipo de cómputo. No, yo lo trabajo desde el computador, profe, sino que es que hoy no llegué temprano a la casa y me conecté desde el celular para asistir. Hagamos una cosa. Pégame una llamadita mañana, en horas de la mañana, aquí por Teams. Me marcas por Teams a eso de las, no sé, eso de las 9 de la mañana y revisamos. Me compartes pantalla, pero desde tu computador. Me compartes Listo, pantalla y profe. miramos qué es lo que está pasando, ¿vale? Listo, profe, muchísimas Pero te gracias. conectas desde el computador para que yo pueda ver tu pantalla completa, así como yo les comparto pantalla, para que yo pueda ver toda la Listo. aula, ¿vale? Bueno, profe, Y muchísimas miramos a ver gracias. qué pasa, Joana, y bueno, ahí miramos a ver cómo solucionamos el tema de la actividad, ¿vale? Bueno, profe, muchísimas gracias. Vale, Joana, entonces quedo pendiente. Bueno, Sara, ahora sí, ¿qué ibas a decir, Sara? Hola, profe. ¿Ya Hola, me Sara. escuchas? Te escucho súper entrecortado en cámara lenta, como si tu señal estuviera entrecortada. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, te escuché mejor esta vez. ¿Ya? Cuéntanos, Bueno, profe, es que cuéntanos. te quería comentar dos cositas. En el chat de acá del Teams te acabo de enviar una imagen, no sé si es lo mismo que le pasa a mi compañera, me aparece el usuario no tiene intentos que mostrar y no me deja realizar nada, o sea, no sé si lo logras ver. Espérame, miramos. ¿Aquí por el chat del curso o por el chat de Teams? Del curso, ¿De esta conexión o por el chat de Teams? de Ah, esta ya, conexión, aquí, profe. de esta conexión. Video interactivo. Ah, dices, ya entiendo, los videos interactivos. Ah, bueno, pero es que Sí, me esto, aparece, todas las cosas me aparece así, o sea, todos, pero es literalmente todo que, lo que pero ingreso es me que, aparece de esa manera. por eso, porque es que desde un teléfono tú no puedes, es que desde un teléfono es muy difícil ingresar a hacer las tareas y las actividades desde un teléfono, tienes que hacerlo desde un computador.
desde un computador, de un Sí, equipo señor. de cómputo. Porque en un teléfono, los teléfonos bloquean y impiden, digamos, muchísimas actividades operacionales del aula que no se pueden hacer a través de teléfono. Entonces, si ustedes están intentando a través de un teléfono, pues obviamente no les va a permitir hacer muchísimas cosas. Tienen que hacerlo desde un computador. O sea, digamos que bien, está bien que ustedes de pronto se conecten a escuchar la clase desde un teléfono, pero el curso hay que trabajarlo desde un computador. Imagínense trabajando un Sí, curso profe, de pues estos a yo través lo de un trabajo teléfono. yo lo trabajo desde el computador y la tablet, pero no sé, o sea, hay varias cosas que me aparecen así y hay unos que me dicen que no tengo intentos o sea, que no puedo hacerlos. Claro, Adicional a eso, profe, yo envié el segundo envío, pues que era el video, pues de lo que habíamos hecho, la continuación de lo que habíamos hecho en el primer video, con imágenes y demás. Yo realicé el envío, pero mira que me acabo de meter acá la actividad y me parece como si no hubiera enviado nada, o sea, me parece como si estuviera cerrado y no sé qué pasó. No sé si tú puedes revisar claro, eso, si de claro, pronto a ti sí te está aparece o... cerrado, está cerrado desde ayer. Hasta ayer había plazo para Sí, no, es subirlo. que yo lo envié hace como 3, 4 días, profe, pero no sé por qué no me aparece, o sea, aparece como enviar su trabajo como y que está en fase de evaluación, pero me parece, o sea, no me aparece nada, como si no hubiera enviado y pues yo envío el trabajo, entonces no sé, no sé qué pasó. O sea, ¿no te parece cargado? No aparece, o sea, no aparece como si hubiera enviado el trabajo, pero pues yo le envié, pero Muy acá aparece extraño como eso. fase de evaluación y aparece enviar su trabajo, Muy extraño pero ya eso. te muestro. Voy a, Ven, espérame, voy ya a- miramos eso. Ponle atención a esto, Sara. Hay un problema y ustedes cuando si ustedes se ubican fuera del aula virtual, por ejemplo, si yo me ubico aquí en esta, ¿sí? A ustedes les aparece algo sí, así fuera del aula. A veces ustedes accesan a las actividades o a ver sus calificaciones desde afuera, desde aquí. ujú, Y si ustedes ingresan por aquí y allí van y ingresando allí, luego van a la actividad que van a desarrollar, obviamente les va a aparecer que no tienen intentos permitidos, porque por aquí no se puede acceder a las actividades, esa no es la ruta. ¿Cuál es la ruta? Ingreses al aula, das clic entrando al aula, no desde afuera, sino entrando, y una vez entres al aula, y eso mismo le puede estar pasando a Joana, una vez ingresan al aula, entonces ahí sí, ya dentro del aula, se van por el menú aquí de la izquierda y van a la actividad que van a desarrollar. Por ejemplo, si van a desarrollar la infografía, resumen de la unidad 2, en el menú de la izquierda dan clic allí y allí los esperan a que cargue y allí les va a permitir desarrollar la infografía o el video interactivo. El tema es que están entrando por la ruta equivocada. Uno no puede ingresar o por fuera ni por libro de calificaciones a las actividades. Debe ingresar primero al aula y luego en el menú de la izquierda, donde están todas las actividades y todas las unidades, allí te ubicas en la actividad que vas a desarrollar y das clic y ahí sí te permite realizarla. ¿Sí? Tiene que ser por eso. ok. Cuando les aparece que no tienen intentos permitidos, es por eso, porque están ingresando desde afuera y hay que ingresar primero al aula y luego si vas a la actividad entregable. Ahora, me dices que fue la 2, ¿no? Actividad Sí, ahí entregable te de la acabo de unidad enviar 2. la captura de cómo me Espérame, aparece a mí. ¿cómo son tus apellidos? Rojas Sánchez, Sara Sofía. Espérame. Envíos cerrados se cerró el 20, envíos abiertos domingo 21. Sí, Se abrió ayer, sí, y hoy cerró sabía el el tema de sábado. calificaciones a Espérame, los ocho. espérame, miramos. ¿Cómo son tus apellidos, Sara? ¿Sara Sofía qué? Sara Sofía Rojas Sánchez. Rojas Sánchez. Espera, miramos. Eh, Sara Ahí Sofía estoy Rojas abajo. Sánchez. Sí, dice que no cargaste el trabajo, no lo subiste. Pues debe ser por lo mismo, porque tal vez ingresaste por la ruta equivocada, ¿sí? Pero mira que ahí me parecía como enviado y eso. No sé.
No, ¿Y ahí pero ahí qué se hace, que profe? aparecía enviado, tendría que aparecer aquí el trabajo cargado, y aparece que no lo subiste. Y Sí, porque pues apareció cuando yo puse por ende, el primer video. no te pueden calificar y no vas a poder calificar a nadie. O sea que la nota del 0 ahí ya por calificar, ya el aula te la va a poner después de que cierre su periodo. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Envíame la actividad entregable de la unidad 2. Ok. Lo mismo Joana, envíame la actividad entregable de la unidad Sí, 2, señor. pero me la envían por Teams, por aquí, por Teams, por favor. Aquí por la Listo, aplicación profe. de Teams. Ustedes y yo tenemos, todos los estudiantes y los profesores de Uniminuto tenemos la ventaja de tener Teams. Entonces me buscan aquí fácilmente por mi nombre, Jaime Alexander Peña Borges, y ahí, bueno, ahí van a aparecer dos correos, ¿no? Envíenmelo al académico, no al administrativo, sino al académico. El académico es el que es terminado en .edu.co, ¿sí? Ese es el académico. .edu.co y me cargan cargan la actividad por aquí, que por aquí por el chat de Teams sí se puede cargar la actividad, pero hagan eso desde un computador, porque si lo van a hacer desde un teléfono, sí, no les va a permitir ni siquiera cargar la actividad. Entonces, siéntense frente a un computador, carguen su actividad y me la comparten por Teams. Y por favor, me ponen el nombre del curso, el NRC del curso, para yo saber, porque se me vuelve eso un caos terrible, porque como les digo, yo tengo varios cursos y tengo muchos estudiantes. Y yo dicto varias materias de estas con distinto NRC y dicto otras materias con distintos NRC. Entonces me vuelve un caos. Entonces Vale, me profe. ponen el mensajito, cargan la actividad, el trabajo, me dicen, profe, esto es la actividad entregable de la unidad 2, soy del curso rol de profesional, NRC 6081042, para que yo sepa en qué curso ir a buscar y evaluarles y mirar si les puedo poner la calificación. Pero entonces la misma recomendación que le hice a Samuel, para ustedes dos, para Sara y para Joana, y es la siguiente: ese 0 que el aula virtual pone allí por evaluar a sus pares, ese 0 les va a quedar. Ese 0 no lo puedo eliminar yo. Entonces el aula les va a poner, va a aparecer en la actividad entregable, ahorita va a aparecer la nota que yo les ponga por el envío y va a aparecer el 0 por evaluar a sus compañeros, porque como no cargaron la actividad, no van a poder evaluar a sus compañeros, el aula automáticamente está configurada si ella pone un 0 allí y yo no lo puedo cambiar. Lo que quiere decir que la nota que yo les ponga se va a computar con ese 0 y esa va a ser la nota de la actividad entregable 2. De la actividad entregable, no de la unidad 2. Acuérdense que la nota de la unidad 2 es la suma de las actividades, las infografías, resumen, los videos interactivos, más la actividad entregable. Recuerden que la actividad entregable aquí vale un 60% de la unidad 2. Las notas, lo que son actividades interactivas, videos interactivos, infografías, valen un 40% de la unidad 2. Pero entonces de ese 60 que vale la actividad entregable, recuerden que ese 60 comprende la nota que yo les ponga y el 0 que les compute con mi nota el aula. El 0 que pone el aula por evaluar a sus Profe, compañeros o por no evaluar a sus compañeros. ¿y qué porcentaje tiene digamos, del 60%? ¿Qué porcentaje tiene calificar al Ese compañero y 0, la nota que tú pones? Sí. creo que esa nota por calificar a los compañeros, creo que tiene un peso como el 36%, creo que es el 33%. Ok, vale. El 36%, el 100% de la actividad entregable. ¿Sí? No el Ok. 33%, es el 60%. Sino que si Sí, ya me estaba asustando. esa nota, digamos, vale el 60%, digamos, esa nota vale un 100%. Entonces, de ese 100% de esa nota, el 33% vale 0.
Y el otro Vale, 67% es la nota la que nota les que tú pones. paso, la nota que sí, sí, Vale, profe, muchas gracias. con gusto. Para. Bueno, Joana, entonces quedamos así. Cargue la actividad entregable. Sí, señor. Nos vemos Ya a las 9 de la estoy- mañana, Joana, para revisar qué es lo que está pasando con tu... ¿Sí? Listo, profe. Muchas Pero gracias. entonces pégame la llamadita por Teams. Hacemos videollamada por Teams, me compartes pantalla. No necesitas activar tu cámara ni nada de eso, solo compartir pantalla para yo poder mirar cómo está tu aula, pero hazlo desde un computador para poder mirar el aula como es y no desde una pantalla de teléfono. Y si uno la abre, el aula virtual en una pantalla de teléfono, cambia la configuración del aula, cambia la organización, todo. Y es distinto a cómo... Listo, Bueno, profe. Sí, ¿alguien señor. más alguna Muchísimas gracias. duda, alguna pregunta o ya estamos claros? Bueno, Iván, pregunta. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, bien, gracias. Profe, yo ya hice todas las actividades, ya casi termino incluso la 3, pero siéndote sincero, pues yo me confié en la fecha de entrega de la unidad número 1 del entregable. El resto de las actividades, los videos, todo eso yo ya lo hice. La actividad 2 ya la entregué, ya califiqué, Sí. pero del entregable de la unidad 1, siéndote sincero, no lo entregué en el tiempo que era, me confié y no lo hice. En su momento, yo lo hice pues para igualmente hacer la unidad 2 para hacer el proceso de la unidad 2. Yo te envié un correo, pero pues estaba escuchándote que tú, pues a raíz de que recibes tantos correos, no te es posible revisar la información. Entonces te quería preguntar si hay alguna posibilidad o definitivamente no. Pues Iván, haz lo mismo que le dije a Sara y a... Envíame por time mañana la actividad y, eh, y me escribes el nombre del curso y el ENRC. Es que Ah, listo, imagínate profe. ahora que me vienes a decir eso, hace cuánto cerró esa actividad entregable? Eso era para que me lo hubieras dicho hace tiempo atrás. Sí, sí, Sin tienes toda la embargo, razón, profe. te voy a dar la oportunidad si me la alcanzas a enviar mañana, Ah, no, yo porque la no tengo ya, tengo que inclusive, sí, calificar un sí puedo, te montón la de envío ya. trabajos. Listo, Listo, listo. sí, señor. Entonces, y por favor pones el nombre del curso y el NRC del curso, no tu ID, sino para saber a qué curso perteneces y ir a buscarte ya en ese curso de cursos y me vuelvo el nombre de un estudiante de curso. Dale, Y profe, envíame la dale, sí, actividad señor. entonces a más tardar. Si la puedes enviar de una vez, pues mejor envíala de una vez, yo mañana la reviso. Ya ¿Listo? mismo te la envío, profe. Me dices actividad entregable, porque como estoy recibiendo de la unidad 2 para no confundirme, me dices entregable de la unidad 1. Listo, profe, dale, sí, ¿Listo? señor. Dale, profe. Vale, vale. Muchas gracias. Feliz noche, Bueno, profe. entonces, con gusto. Listo, no olviden cargar su trabajo y nos estaremos viendo entonces la próxima semana, ¿no? Muchas gracias. Una feliz Gracias, noche profe. para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Una feliz semana para todos. Igualmente. Hasta luego.